Bienvenidos a la segunda y última parte del pragmatismo anglosajón. La última vez hablábamos de que nos íbamos a dedicar en esta segunda parte a estudiar el modelo de Paul Grice en relación al modelo de John Searle. Como John Searle retoma los postulados de Grice, los modifica y en cierto sentido los mejora, los amplía. Ahora bien, entrando ya al modelo, vamos a ver que el modelo de Grice se explica de la siguiente forma. Estos modelos lo que tratan de hacer es explicar la relación del contexto, el receptor y el emisor, todos digamos involucrados con los actos del habla. Esto a través de las variables y ya no solo digamos describirlo todo de una forma bastante amplia, sino establecer relaciones ya claras de cómo funciona digamos el acto de comunicación o lo que se busca. Entonces el hablante H quiere decir mensaje NN por lenguaje X. Conforme va incluyendo las variables ya no va a describir qué significan, sino que ya solo las coloca. Entonces dice posteriormente H, o sea el hablante, intenta que la emisión E produzca efecto perlocucionario efecto. Como es anglosajón, está en inglés. En el oyente O, H intenta que E, o sea el hablante, intenta que la emisión produzca PE, o sea efectos perlocucionarios, por medio de reconocer los actos ilocucionarios y L. Entonces, en resumidas cuentas, lo que busca el hablante es, a través de la emisión de oraciones, que se reconozca sus, digamos, que se produzcan efectos psicológicos por medio del reconocimiento de su intención. O sea que si yo vengo y digo de pie en una clase, por ejemplo, ya se sabe o se intenta yo como hablante de que se produzcan ciertos efectos como que la persona se para o que la persona esté atenta o que la persona vaya a responder algo. Entonces, a través de las emisiones yo puedo, digamos, buscar que mi intención sea comprendida a través de los posibles efectos perlocucionarios que puedan ejercer mi oración, mi emisión, mi enunciado en el receptor. Ahora bien, el modelo de Searle va a ampliar un tanto el modelo de Paul Grice porque ya no va a hablar de de efectos, sino de estados. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a inducir en cierto sentido al receptor en un estado ya de comprensión del metalenguaje del emisor. Entonces lo explica de la siguiente forma. H, o sea, retomando las variables de Grice, H, o sea, el hablante, emite oración R, literalmente, o sea, una emisión sin mayor intención. Por lo que H intenta que E, la emisión del acto ilocucionario, de R, o sea, de la oración, produzcan en O, el oyente, estados. Esto era lo que les decía, ciertos estados psicológicos. Por lo que en la tercera etapa, H intenta que E produzca estados ilocucionarios. O sea, aquí ya no hablamos de actos ilocucionarios, sino de estados ilocucionarios, por el reconocimiento de los actos ilocucionarios. Entonces ya, digamos, introduce la variable de estado. Es muy diferente hablar del estado ilocucionario al acto ilocucionario. El acto ilocucionario, recordemos, es la intención y el estado ilocucionario es inducir esa intención. Entonces, por lo que concluye que H, el hablante, intenta que el acto ilocucionario se reconozca en O sea, en el oyente y sus reglas. O sea, lo que quiero es nuevamente dar a entender mi intención a través de que tengamos reglas en común, tanto el emisor como el receptor, sobre los actos ilocucionarios y así poder inducirlos a ustedes o al emisor en ciertos estados ilocucionarios. Entonces, esa es, digamos, la reformulación que hace John Searle, tomando como base el modelo de Grice. Entonces se concluye que la pragmática enriquece tanto la sintaxis como la semántica. O sea, porque al analizar los actos ilocucionarios, al analizar el receptor, el contexto, todos esos elementos que son puramente pragmáticos, ya logramos entender con mayor complejidad el significado, ya no solo desde su aspecto lógico-sintáctico, sino también desde su aspecto semántico-contextual.
Entonces, ahora bien, vamos a pasar a dos autores que son fundamentales también para la edificación del pensamiento anglosajón referente a la pragmática. El primero va a ser Paul Grice. Si nos damos cuenta, Grice nace en 1913 y fallece en 1988. Él va a partir de la idea del lenguaje neutral, o sea, un lenguaje que no está imbuido por intenciones propiamente. Y él va a hablar que en ese lenguaje neutral va a existir lo que él denomina implicatura, o sea, sentidos implícitos. Vamos a ver si se explica más claramente con el siguiente ejemplo. Esas manchas significan sarampión. Ahí es un lenguaje neutral, simplemente estamos enunciando que las manchas significan sarampión. No obstante, independientemente de la intención y ver más que todo lo que implica ese enunciado, podemos inferir varios elementos. Por ejemplo, que la persona reconoce el sarampión. Segundo, que la persona que tiene las manchas está enferma. Tercero, que la persona puede que necesite tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa implicatura que rodea el enunciado es lo que le va a interesar a Paul Grice. Por lo que él dice, debe haber movilidad y continuidad entre, digamos, el discurso, entre el intercambio de oraciones, por lo que se aboca a la lógica de la conversación, o sea, a mantener la conversación a través del principio de cooperación. Este principio de cooperación va a estar fundamentado en 4 elementos esenciales. Que lo que se diga sea pertinente, dar información verídica, no ser ambiguo y dar información necesaria. Si nos damos cuenta, Paul Grice se dedica más que todo a ya no analizar propiamente las intenciones, sino lo contextual y lo que está implicado en el contexto y los enunciados. Entonces se va más a una idea pragmática sintáctica, más que semántica propiamente. Mientras que William Quine nace en 1908 y muere en el año 2000. Él va a tratar de vincular el pragmatismo que se ha ido forzando, que se fue forjando en el primer tercio o los primeros 40 años del siglo pasado, en relación todavía con la filosofía analítica o el análisis del lenguaje propiamente, el análisis lógico. Por lo que él dice, hay que comprender holísticamente el significado. O sea, hay que comprender en su totalidad el significado y esto solo se puede ver a través de la traducción. Entonces Quine va a vincular, digamos, las ideas pragmáticas, las ideas del contexto, las ideas del receptor, con las ideas analíticas, o sea, las ideas lógicas. ¿Y dónde está la lógica del lenguaje, digamos, más evidentemente clara en términos de transposición? Los elementos como sinonimia, antonimia, intercambio de oraciones, y todo eso está involucrado en el ejercicio de la traducción. Entonces él dice, cuando entendamos correctamente los elementos discursivos y podamos intercambiarlos no solo sintácticamente sino también semánticamente, podemos comprender el lenguaje en su digamos, idea holística. Entonces, para la comprensión de la traducción va a estar involucrados 2 elementos. Primero, la analiticidad. ¿Qué quiere decir eso? Que algo pueda significar, que algo sea verdadero. O sea, apartamos de que el enunciado es verdadero. Segundo, que se mantenga la sinonímica. O sea, que se mantenga la analiticidad del significado. O sea, que logramos comprenderlo, continuamos comprenderlo, independientemente de que podamos intercambiar o permutar los elementos que en él hay. O sea, la, digamos, transposición en términos de traducción o de sinónimos. Por ejemplo, decir 2 más 2 es 4 sería lo mismo que decir 1 más 1 más 1 más 1 es 4. Entonces, aunque cambiamos los elementos, el resultado es el mismo y se da a entender la misma idea. Eso es lo que busca William Quine. Por lo tanto, Grice se enfoca más a un, digamos, sentido más pragmático, contextual en relación con la sintaxis, mientras que William Quine se enfoca más también a lo pragmático, pero en relación con la semántica. O sea, busca llegar a un significado holístico, un significado completo. Por lo que analiza 2 elementos, la ambigüedad y la correspondencia.
Ese es un principio fundamental de la filosofía analítica. Todo problema de lenguaje es un problema de correspondencia. O sea, un problema donde no podemos entender el lenguaje porque no hay correspondencia entre los elementos, o los elementos con la realidad, o los elementos con el sujeto. Entonces, todo problema de lenguaje es un problema de correspondencia que al final cae en ambigüedad. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que va proponiendo el pragmatismo anglosajón, o sea, estudiar el lenguaje ya no solo en su lógica y sintaxis, sino estudiarlo por medio del contexto, el receptor, las intenciones, los efectos que estos producen, y para tratar de comprender cuál sería digamos, o qué se entiende por un lenguaje completamente claro. Entonces, con eso terminamos el tema del pragmatismo anglosajón.